Audio 8 del documento del texto de Alejo Maldonado Gallardo sobre la Revolución Mexicana, de la lucha armada a la época de las reformas sociales. Este audio 8 trata sobre la parte séptima del artículo. Esa parte séptima se titula Cárdenas y las reformas sociales de la Revolución y va de la página 413 a la página 417. Cárdenas y las reformas sociales de la Revolución. La convulsa etapa caudillista de la Revolución Mexicana llegó a su fin con el ascenso al poder del general Lázaro Cárdenas, quien lleva a la revolución al clímax de las transformaciones sociales. Fortalece el movimiento obrero y campesino, solidifican las instituciones políticas del país, reafirma una política exterior independiente y solidaria y pone fin al llamado periodo caudillista de la Revolución Mexicana, colocando sobre el tapete los principales objetivos postergados de esa epopeya que hasta entonces habían quedado prácticamente en la letra de la Constitución de 1917. Las transformaciones sociales del clímax con Lázaro Cárdenas fueron en los aspectos de educación, de reforma agraria y de reforma laboral. Después de 1940, año en que termina el periodo del presidente Cárdenas, las medidas contrarrevolucionarias de los gobiernos herederos de la revolución le irían dando a un matiz cada vez más conservador, especialmente en materia social. Ascenso de Cárdenas. Como bien ha evaluado Adolfo Gili, comillas, con Lázaro Cárdenas subió al poder en México el 1 de diciembre de 1934 la tendencia radical del constituyente de Querétaro, llevada por la ola creciente de luchas obreras y campesinas que determinaron la segunda fase de ascenso de la Revolución Mexicana. Fin de las comillas. Cárdenas se había convertido en el líder de las fuerzas populares organizadas fuera del control de calles. Para Arnaldo Córdoba, comillas, de hecho, jamás dejó de existir un sector que desde los días del Congreso Constituyente mantuvo vivos los postulados de la revolución y que en ningún momento cejó en el empeño de dirigir al régimen revolucionario hacia sus objetivos de reforma social. Fin de las comillas. Por eso el presidente Cárdenas debió comenzar su gestión atrayendo a figuras relegadas por los gobiernos sonorenses y finalmente expulsando del país al propio Plutarco Elías Calles. Eso lo hizo el 1 de abril de 1936. Y también a sus hombres de confianza, después de que el jefe máximo se entrometiera en asuntos de incumbencia gubernamental tras las numerosas huelgas en la primavera de 1935. Poco antes, el Ejecutivo había decretado una amplia ley de indultos el 8 de febrero de 1936, que benefició a más de 10.000 personas. Entre ellos al hijo de Porfirio Díaz y al expresidente de la Huerta, para, como escribió el propio Cárdenas en su diario, comillas, liquidar las divisiones entre los mexicanos, fin de las comillas, a la vez que moderaba la campaña antirreligiosa de sus predecesores. Con estas medidas el mandatario puso fin a la hegemonía militar, a las endémicas querellas parlamentarias y fortaleció la centralización política, a la vez que despejaba el camino para la radicalización de su gobierno, sobre todo cuando declaró, comillas, muchos de nosotros hemos tomado como bandera y norma de trabajo la liberación y el mejoramiento de nuestras clases no privilegiadas, indígenas y mestizas. Sus condiciones de vida, comparadas con las de otros sectores de la sociedad, son verdaderamente desastrosas. Fin de las comillas. Para afianzarse en el poder, Cárdenas también propició la reorganización del movimiento obrero. Porque creó la Confederación de Trabajadores de México en el 36, en febrero, y porque creó la Confederación Nacional Campesina, eso en agosto. Con el apoyo gubernamental, las huelgas se multiplicaron. Se calcula que entre 1935 y 1939 hubo 900 huelgas y los trabajadores obtuvieron importantes reivindicaciones. Se reestructuró al partido de gobierno el 30 de marzo de 1938, transformándolo en Partido de la Revolución Mexicana, el PRM, con un programa nacionalista y de justicia social mucho más acentuado y con mayores vínculos y representatividad populares. Era un partido donde los trabajadores, los campesinos, los empleados públicos y los militares debían ser un firme apoyo a la acción gubernamental.
La política revolucionaria cardenista y la reforma agraria. Los grandes hitos del gobierno de Cárdenas estuvieron relacionados con su política soberana e independiente, en donde dio asilo a León Trotsky el 9 de enero de 1937, donde condenó las agresiones fascistas en África y Europa, así como condenó también la invasión en Finlandia por parte de la Unión Soviética, de la URSS. También respaldó a los judíos perseguidos por los nazis y defendió el derecho de no intervención en los foros panamericanos. También se destacó su respaldo a la República Española. Gracias a ello, más de 20.000 españoles obtuvieron refugio en México. También durante su mandato se dio gran impulso a la educación popular, que por su sentido social había sido denominada como socialista y que excluiría cualquier doctrina religiosa. También combatió al fanatismo y los prejuicios, de manera tal que la juventud se formara un concepto racional y exacto del universo y de la vida social. La educación socialista pronto se convirtió en piedra angular del gobierno de Cárdenas. La medida de mayor significación fue sin duda la reforma agraria destinada a resolver el problema social más grave de México. A la llegada de Cárdenas al poder, los terratenientes poseían el 83.4% de la tierra laborable y solo poco más de 500.000 de campesinos se habían beneficiado con los repartos agrarios, exceptuando al estado de Morelos, donde los hacendados habían sido realmente afectados. Para llevar adelante la reforma agraria se expropiaron a los latifundistas nacionales y extranjeros. Se expropiaron más de 18 millones de hectáreas. Ello abrió el camino para la creación de varios ejidos colectivos. Se crearon ejidos colectivos en Coahuila, en Sonora, en Sinaloa, en Michoacán, en San Luis Potosí, en Baja California, en Chiapas y en Yucatán, donde también se fundaron cooperativas campesinas. Preocupado por el abandono de los pueblos comunitarios, el mandatario fundó en enero de 1936 el Departamento de Asuntos Indígenas, buscando, comillas, que toda la población indígena del territorio nacional entrara en posesión definitiva de las tierras a que tiene derecho y se les den las garantías necesarias para que disfruten de paz y puedan por su propio esfuerzo y con la ayuda del gobierno mejorar sus condiciones culturales y económicas para bien de toda la nación. Fin de las comillas. De 1935 a 1938 el presidente Cárdenas promulgó también una amplia legislación para proteger a la industria nacional de la competencia extranjera. Especial importancia tuvo la ley de 1938 que estableció aranceles proteccionistas para la importación de todas aquellas mercancías que no se produjeran en México. La aplicación de esta disposición, junto con los créditos y el apoyo brindado a la inversión privada y estatal, permitió que la manufactura, que representaba el 13.5% del ingreso nacional en 1935, llegara al 24.2% en 1940. En el mismo lapso, las empresas industriales aumentaron de ser 6.916 a 13.510. Fue la época en que alcanzó gran desarrollo la industria tipográfica y comenzó a fomentarse por el Estado la producción de películas, creando las bases para la llamada época dorada del cine mexicano. En esa legislación nacionalista ocupó un lugar destacado la ley sobre expropiación en beneficio de la nación, la ley de noviembre de 1936, según la cual el Estado tenía pleno derecho a confiscar bienes de particulares en provecho de la sociedad, específicamente el artículo 27 de la Constitución. Con esas disposiciones fueron recuperados los ferrocarriles el 24 de julio de 1937, de manos extranjeras. Para los cardenistas, la activa participación del Estado en la vida económica del país era la base principal para el desarrollo material de la nación y de las transformaciones sociales. La intervención del Estado, decía Cárdenas, comillas, debía ser cada vez más intensa, más amplia y más profunda, fin de las comillas. No en balde, la mitad de la inversión global realizada en el país durante los últimos años de su mandato provino del gobierno o de empresas estatales. Nacionalización del petróleo. A las profundas transformaciones realizadas durante la presidencia de Lázaro Cárdenas, que coronaron la Revolución Mexicana, se sumó la expropiación petrolera dada el 18 de marzo de 1938. Sin duda la más radical medida antiimperialista adoptada hasta entonces en toda la atribulada historia de América Latina.
Para adoptar esta histórica decisión, Cárdenas aprovechó la existencia de un insoluble conflicto obrero con los monopolios petroleros y la compleja correlación de fuerzas existentes a escala internacional con el ascenso del fascismo en Alemania e Italia. Las represalias de los monopolios petroleros fueron duras. Impusieron un boicot que dejó a México sin financiamiento, sin técnicos, sin transportes ni piezas de repuesto y sin mercados para este producto. Para complicar más las cosas, a los 3 meses de la expropiación estalló la rebelión de Saturnino Cedillo, el caudillo de San Luis Potosí, arropado por las fuerzas internas y externas contrarias a Cárdenas y que fue aplastada por el gobierno en enero de 1939. Otro síntoma del incremento de la oposición derechista fue la aparición de la Unidad Nacional Sinarquista en 1937 y del Partido de Acción Nacional, el PAM, en 1939. En respuesta a la presión de las empresas petroleras expropiadas, amparadas por los gobiernos de Estados Unidos e Inglaterra, Cárdenas pidió un esfuerzo a la nación. Ante una gigantesca concentración popular reunida frente al Palacio Nacional el 23 de marzo de 1938. La mayor intensidad del conflicto se alcanzó con Inglaterra, pues tras la ruptura de las relaciones diplomáticas, Londres adoptó duras represalias para aislar económica y políticamente a México. Pero Cárdenas estuvo convencido de no dar marcha atrás. A partir de abril de 1938, el gobierno de Lázaro Cárdenas rompió el bloqueo y realizó significativas exportaciones de petróleo, y al año siguiente ya producía México 176,000 barriles. Al final, las empresas confiscadas se vieron obligadas al reconocimiento práctico de la soberanía mexicana y a aceptar la indemnización por sus propiedades. En este punto, la Revolución Mexicana llegaba a su fin, como bien señala Arnaldo Córdoba, comillas. Después de 1938, los grandes movimientos huelguísticos y las gigantescas manifestaciones que venían conmoviendo al país desde 1935 cesaron como por ensalmo, y comenzó a apoderarse de las conciencias la idea fraguada de antemano de que una vez hechas las conquistas, había que defenderlas y conservarlas. La época de las movilizaciones había pasado. El régimen revolucionario había conseguido destruir a sus enemigos y la principal riqueza natural estaba ahora bajo su control. Fin de las comillas. Fin de la revolución. Sin duda, las leyes revolucionarias del gobierno de Lázaro Cárdenas constituyeron el punto más alto alcanzado por la Revolución Mexicana. Después de más de un siglo de independencia, fue el primer intento serio de transformación radical de las relaciones económicas de un país latinoamericano. Sacudió hasta sus raíces las arcaicas estructuras agrarias y desafió a las agresivas potencias, todo lo cual convirtió al régimen cardenista en un profundo movimiento popular, nacionalista y revolucionario que inauguró una nueva época de luchas sociales contra la oligarquía y la dominación extranjera, no solo en México, sino en toda América Latina. Sin duda, las masas populares que apoyaban al cardenismo por su nivel de organización, conciencia y condiciones de vida eran muy diferentes a las de 1910. Con su activa participación, la Revolución Mexicana pudo llevar sus conquistas lo más lejos que era posible en aquellas condiciones históricas, lo que explica que el movimiento revolucionario alcanzara su máxima meta y bajo un estricto control gubernamental se dirigiera a consolidar los logros de la revolución y hacerlos irreversibles. Vista desde esta perspectiva, la Revolución Mexicana, entre 1910 y 1940, a pesar de sus limitaciones, fue un movimiento telúrico que transformó profundamente las estructuras económico-sociales y sentó las bases para una nueva etapa de desarrollo del país y para el avance de las relaciones capitalistas, reafirmando la soberanía nacional. Por el carácter de las fuerzas que la promovieron y las reivindicaciones que la inspiraban, podemos considerar la Revolución Mexicana como un movimiento social, democrático, agrario, nacionalista y antiimperialista que contribuyó decisivamente al fortalecimiento de la conciencia y las tradiciones revolucionarias en el pueblo mexicano y en toda América Latina. Con razón, Adolfo Gili ha escrito recientemente que, comillas, el cardenismo conformado en los años del presidente Lázaro Cárdenas es a la vez la consolidación de una nueva forma de Estado surgida de la Revolución Mexicana, es a la vez el cierre de un ciclo de transformaciones revolucionarias abierto en 1910 y es a la vez el momento constitutivo de un ideario, de un programa y de un imaginario nacionales que perdurarían a lo largo del siglo XX como una parte esencial de la conciencia y de los modos políticos de las sucesivas generaciones mexicanas. Estando en la página 417, doy fin al audio número 8.